Les pido por favor que puedan buscar el libro de Levíticos, por favor, que me acompañen. Vamos a buscar en el libro de Levíticos. Levíticos es el tercer libro de la Biblia. Levítico. Gracias, Pamela. El libro de Levítico vamos a buscar en el capítulo 19, versículo 18. Vamos a leer un poquito antes, en realidad, versículo 17. ¿Encontraron todos? ¿Amén? Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18 dice así: No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amén. Hermanos, el Antiguo Testamento es uno de los textos que más fue utilizado tanto por el Señor Jesucristo como por los discípulos después, los apóstoles, para enseñar a las personas, porque esa era la Biblia que ellos tenían en ese momento. Hoy por hoy nosotros tenemos ya la Biblia completa, hoy nosotros ya tenemos la historia completa, y vamos a ver que todo el Nuevo Testamento, todo lo que aconteció en la vida de Jesús, va a reflejar lo que fue enseñado desde el Antiguo Testamento. Y Jesús va a ser claro siempre en sus enseñanzas, usando el texto que ellos tenían a mano para poder transmitir algo que era eterno, algo que era voluntad de Dios para su pueblo, tanto para los israelitas como para todos aquellos que iban a venir a formar parte de su pueblo, parte de su reino. Y que esa voluntad que él tenía era una voluntad eterna y una voluntad que él deseaba que todos la cumplieran. Y por eso es que él siempre usaba el texto para poder enseñar, para poder recordarles: esto está escrito. Y ahí, ahora les pido nuevamente que me acompañen, ahora sí, al Nuevo Testamento. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. Hermanos, nosotros como iglesia entendemos hoy por hoy que tenemos un propósito a cumplir, que como iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos una misión a cumplir, y esa misión nosotros la entendemos o la describimos bien a través de una frase que nosotros tenemos aquí, que pasó a ser algo, digamos así, distintivo de la iglesia en Argentina, que es: como iglesia nosotros tenemos la misión de amar a Dios, amar a las personas y servir como Cristo. Ese es el propósito que entendemos que todo cristiano tiene al ser parte del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a meditar un poco en esto, en qué significa amar a las personas. ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa esto de amar al otro como a mí mismo? Vamos a ver en el texto de Lucas, capítulo 10 de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Yo creo que podamos leer juntos y acompañar ahí desde el versículo 25 del capítulo 10. Vamos a entender una historia que Jesús cuenta para transmitir esta enseñanza de lo que es amar al prójimo. Y vamos a entender del por qué Jesús decide contar esta historia. Comenzando del versículo 25, dice así: En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas,
y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, le contestó Jesús. Acá hay algo interesante que Jesús, a raíz de algunas preguntas que le estaban haciendo los fariseos, los saduceos, él va a comenzar a responder, y es por causa de esas preguntas que Jesús va a contar esta historia del buen samaritano que nosotros conocemos, la parábola del buen samaritano, que nos va a enseñar esto, ¿no? ¿Qué significa amarte como si fuera a mí mismo? ¿Qué significa amar al otro como si fuera a vos mismo? Y más o menos para tener una noción un poco vamos a tratar de entender algunas cosas. Este mandamiento, nosotros vimos ya que se encuentra en el Antiguo Testamento y que Jesús usó, ya que era un maestro de la ley que le estaba preguntando, él va a usar la propia ley para enseñarle acerca de la pregunta que él estaba haciendo. Y Jesús mismo va a decir así, que el primer gran mandamiento, ¿cuál era? Amar a Dios. Con todo lo que somos nosotros, ese era el gran mandamiento, amar a Dios. Pero después de ese había un segundo mandamiento, que no era el más grande, porque no puede haber un amor más grande en nuestra vida, sino Dios. Después lo demás es secundario, pero es muy importante. Y Jesús va a decir así, hay un segundo mandamiento que es un poco menor en importancia que este, pero es importante. Y dice así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús va a decir así, porque en esto, tanto en amar a Dios y amar a las personas, se resume toda la ley y se resume también todas las historias, todos los profetas, todo lo que es la Biblia, se resume en estos 2 mandamientos, amar a Dios y amar a las personas. La semana pasada nosotros reflexionamos el mensaje de qué significaba amar a Dios. Y como producto de nuestro amor a Dios, nosotros debemos o amamos a las personas. Porque nosotros fuimos amados por Dios, Dios nos amó primero, dice la Biblia, que por esa razón nosotros lo amamos a Él, y ese amor que Él nos da, nos lleva a nosotros también a amar a otras personas. Y generalmente, la duda es esta, ¿no? ¿Cómo yo debo amar a mi prójimo? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cómo yo realmente demuestro mi amor hacia mi prójimo? Y tal vez, y no es raro, porque pasó con este hombre que le preguntaba a Jesús, es a veces tener dudas de quién es nuestro prójimo. ¿Quién será la persona a la cual yo tengo que amar? ¿Quién será ese prójimo que Jesús dijo, ya que Dios desde el Antiguo Testamento viene diciendo, ama a tu prójimo? ¿Quién será ese prójimo? Porque esa fue la pregunta del fariseo.
¿quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona a quien yo tengo que amar? Y algunas cosas que el texto que nosotros leímos de Levítico nos enseña es que una de las maneras en las cuales yo demuestro mi amor hacia mi prójimo es no guardando rencor. El texto dice así: no alimentes rencor, no guardes sentimientos de ira en contra de tu prójimo. Y unos versículos más para atrás, yo les invito, por favor, lean después los últimos versículos de Levítico 19. Habla de algunas cosas importantísimas en cuanto a la relación con otras personas. El no solamente no alimentar odio, no tener sentimientos de rencor, tratar a las personas con amabilidad. El texto dice así: reprender a las personas de manera franca. Y va a ser un texto, un mandamiento que va, digamos así, nortear o marcar la enseñanza de muchos de los apóstoles después. Del apóstol Pablo, también de Santiago, principalmente del apóstol Juan, porque él va a decir así: nosotros, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a las personas a las que vemos, ¿qué somos? Mentirosos. Porque es imposible decir que yo amo a Dios si no amo a las personas. Otras maneras que la Biblia nos dice de cómo nosotros demostramos nuestro amor hacia las personas está en Santiago 2.8, que dice así: no debemos hacer diferencias entre el pobre y el rico. No tenemos que demostrar favoritismos. Porque este tiene más plata, o porque este se viste mejor, o porque este tiene más cosas, lo tratamos mejor a él, y a este que no tiene tanto o que no se viste bien, no lo tratamos de la misma manera. Santiago va a decir así: el amor al prójimo es tratando a las personas por igual. Y así otras muchas cosas que nosotros podemos encontrar en el día a día para demostrar nuestro amor hacia el prójimo. Pero yo quería resaltar algunas enseñanzas, hermanos, que esta parábola del buen samaritano nos deja a nosotros con respecto a este mandamiento, con respecto a lo que es amar a otros como si fuéramos nosotros mismos, y haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos gustaría a nosotros ser tratados? Es la manera en la que debemos amar y tratar a los demás. Vos tenés paciencia con vos mismo. Vos te tolerás a vos mismo. Vos hablás mal de vos mismo para otras personas. Yo me imagino que vos te vas a una fiesta y decís: mira, Lucas es tremendo, es horrible, y comenzás a hablar mal de vos mismo. Me imagino que eso es algo que acostumbramos a hacer, ¿no? Si ni siquiera hacemos esas cosas, pensemos, ¿no?, que Jesús dijo así: amar al prójimo es amarte, es como amarte a vos mismo. De la misma manera que vos te amás o que te tratarías a vos, es la misma forma que tenés que tratar a los demás. Vos te tolerás cuando te equivocás, es la misma manera que tenés que tolerar a las personas. Levítico dice: no levantes falso testimonio en contra de tu prójimo. Levítico 19, versículo 15, si no me equivoco. Nadie anda hablando mal de sí mismo. No hablemos mal de nuestro prójimo. Cuando nos equivocamos nosotros mismos y entendemos que nos equivocamos, nosotros nos toleramos, nos perdonamos a nosotros mismos. Es de la misma manera que tenemos que tratar a los demás. Entonces ahí ya resumimos de cómo nosotros debemos amar a las personas, pensando en cómo lo haríamos con nosotros mismos. Y volvamos acá al texto de Lucas, porque acá va a estar una respuesta a algunas dudas que muchas veces, digo dudas, pero en realidad son más acciones que demuestran esas dudas. Pensemos un poquito en la historia del buen samaritano que Jesús va a contar. Acá van a ver 4 personajes. Uno de ellos es posiblemente un judío que bajaba de Jerusalén. Y podríamos decir así, un judío temerario,
o un judío bastante descuidado, porque generalmente esa ruta desde Jerusalén a Jericó y viceversa, al ser Jerusalén una ciudad que estaba mucho más arriba, por eso el texto dice, ¿no?, que bajaba de Jerusalén a Jericó, era una ruta muy complicada de ser transitada, y generalmente las personas que iban ahí iban acompañadas en grandes caravanas por miedo a ser asaltados. Eran lugares donde muchos asaltantes aprovechaban a gente descuidada para robarles. Encontramos también en esta historia un sacerdote, un levita, personas que tenían mucho trato, mucha relación con la religión judía, que ellos estaban involucrados constantemente en el servicio, en el templo, en el servicio a Dios, que en la historia de Jesús ellos pasan de largo, ven a aquel hombre que había sido asaltado, que había sido dejado medio moribundo, y no lo ayudan. Y un cuarto personaje que aparece, que es un samaritano. Y esto llama mucho la atención porque Jesús está hablando a un fariseo, Jesús está hablando a una persona que es judía, conocedora de la ley, y para los fariseos principalmente, y para todos los judíos de forma general, el samaritano era aquella persona que deshonraba y desobedecía la ley, era una persona impura, era un pueblo que, si bien eran israelitas, era un pueblo que estaba lejos de la voluntad de Dios, y para ellos ser samaritano era lo peor. Pero Jesús usa a esta persona para enseñar qué es amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Porque fue solamente este samaritano, aquella persona que era despreciada por los judíos, que fue el instrumento que Jesús usó para decir, bueno, es esta la manera de amar al otro. Y en la respuesta a la historia que Jesús cuenta, nosotros vamos a ver algunas cosas importantes, hermanos. Que a pesar que los problemas que las personas tengan muchas veces son culpa de la propia persona, por sus malas decisiones, por cosas que la persona hizo que terminó mal, a pesar de esas cosas, nosotros debemos ayudarlas, debemos amarlas, y no tener eso en mente, no, pero que se arregle solo, tomó su decisión, que se arregle solo. Él quiso hacer eso, ella quiso hacer eso, bueno, que se arregle solo. El amar al prójimo va más allá. Está bien, la persona se equivocó, la persona tomó decisiones, tomó actitudes totalmente contrarias a lo que debería haber hecho, y eso le perjudicó y llevó a un final que no era lo que esperaba. Pero Jesús enseña que a pesar de esos errores, debemos amar a las personas, debemos ayudar a las personas. El hombre tomó una mala decisión de ir solo en aquel camino que era muy complicado y peligroso, pero a pesar de esas decisiones, Jesús dice, sí, es necesario pensar como hizo el samaritano. A pesar de haberse equivocado el hombre, ayudar a esa persona, amar a esa persona. Y Jesús enseña que no importa la nación, no importa el sexo, no importa si es hombre o mujer, si es blanco o negro, no importa dónde es. Independientemente de esas cosas, nosotros debemos amar. Porque es interesante esta pregunta que hizo el fariseo. ¿Quién es mi prójimo? Había algo tan encarnado, digamos así, en la vida de los judíos, que para ellos prójimo era solamente aquella persona que pertenecía al pueblo de Israel, principalmente al pueblo judío. Prójimo para ellos eran aquellas personas que estaban dentro de su círculo de intimidad, amigos, conocidos,
personas que eran más íntimas, personas solamente de su propia nacionalidad. Esos eran prójimos. Para el judío ortodoxo, para el judío que pasó por muchísimas cosas y que solamente ellos se consideraban pueblo de Dios, el prójimo era aquella persona que pertenecía a la misma nación de ellos. Por eso, samaritano para ellos ya era otra cosa, otro pueblo. Y para ellos, samaritano no era prójimo. Por eso es que Jesús usa para enseñarles a los judíos que un samaritano, aquella persona que para ellos no era prójimo, es esa persona que también era prójimo de aquel judío, que había sido asaltado, que había quedado medio moribundo. Y Jesús va a demostrar con la parábola del buen samaritano, hermanos, que el amor hacia las personas es un amor que es movido por la compasión y que esa compasión genera o produce en nuestras vidas actitudes. Genera y produce en nuestras vidas más que sentimientos de pena por la persona. Qué pena, está pasando una situación fea en su familia, se están separando, bueno, vamos a orar por ellos. Qué pena, están quedando sin trabajo y bueno, todo el mundo está así, hay una pandemia que azotó al país entero y muchas personas quedaron sin trabajo, qué pena. Posiblemente el sacerdote y el levita pasaron por al lado de aquel hombre medio moribundo y ellos sintieron pena por la situación de aquel. Pero Jesús va a decir así, no es solamente sentir pena, es actuar, es accionar. Porque él mismo dice así, versículo 37, por favor. Versículo 36 y 37, ¿quién puede leer, por favor? Una pregunta de Jesús y una respuesta que el hombre dio. 36. Hasta ahí. ¿Quién te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál fue la respuesta que le dio? Y usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquella persona que era prójimo de aquel que estaba herido, aquel que estaba medio moribundo, fue la persona que fue movida por la misericordia, que fue movida por la compasión y actuó, no simplemente pasó de lado sintiendo pena por esa persona, sino que actuó. Para más o menos entender nosotros cómo fue el compromiso de este buen samaritano que Jesús cuenta, el texto nos dice que en la historia de Jesús, Él se acercó a la persona que estaba herida, curó sus heridas, lo puso en su propia cabalgadura. ¿Qué significaba eso? Él tener que ir caminando, obviamente. Llegó hasta un lugar, hasta una posada, lo cuidó. Cuando él se tenía que ir, dice que él dejó dinero para que el posadero cuidara a esa persona. Un hombre estudioso de más o menos del año 150 a.C., en Italia dice que una posada por un mes se podía alquilar por un denario. O sea, vos por un denario podías estar todo un mes posado, durmiendo, con los cuidados mínimos. El texto dice que aquel hombre dejó ¿cuántos? 2 denarios. Imagínate, no solamente se preocupó en llevarlo ahí, cuidar de él, sino que dijo, mira, yo te dejo todo pago para que esta persona esté cuidada y esté en este lugar por 2 meses. Imagínate vos ver a una persona necesitada,
en la calle. Y Jesús dijo así, Él lo que hizo fue, vio a una persona necesitada en la calle, le alquiló un hotel y lo dejó ahí viviendo 2 meses. Bajo todos los cuidados. Y con el compromiso de que si pasaba de más el gasto, Él cubriría esos gastos. Es un ejemplo que Jesús dio, pero dijo así, hermanos, judíos, el amor al prójimo se revela de una manera práctica. Así como vos te amás a vos mismo, así como vos deseás lo mejor para vos, así como vos suplís tus propias necesidades con esmero, de esa manera tenés que amar a las personas. De esa misma manera tenés que amar a tu prójimo. Ahora la pregunta es no. Lucas, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y podríamos decir así, no, toda persona que tenga alguna necesidad, toda persona a la cual nosotros podamos manifestar compasión, ese es nuestro prójimo. No solamente es amar a tu hermano, no solamente es amar a los que comparten la misma fe. Porque amarnos entre nosotros es fácil, a veces. Pero mismo así Jesús dice, amarnos es demostrar compasión a todos aquellos que tienen necesidades. Se equivocó, tomó malas decisiones, es esa persona que necesita de tu amor. Es diferente a vos por nacionalidad, por carácter, por fisonomía, es diferente a vos, es esa persona a la que tenés que amar. ¿Cómo debemos amar? De manera práctica, como si fuera para nosotros mismos. Hermanos, Jesús va a resumir toda la Biblia en estos 2 mandamientos. Amarlo a Él, a Dios, con todo lo que somos, y amar a las personas de una manera incondicional, sin condiciones, sin medir esfuerzos, sin mirar los errores, sin mirar las dificultades. Sin mirar nuestro propio beneficio o nuestras pérdidas tal vez. Pensemos en el sacerdote. El texto dice que aquel hombre que había sido asaltado estaba medio moribundo. Creo que saber si una persona está muerta o no es solamente si te acercas a esa persona en una situación como esa. Según la ley, las personas que tocaban un cuerpo muerto quedaban impuras. Posiblemente esa haya sido la razón del por qué el sacerdote no haya tocado el cuerpo de aquel hombre, porque él no sabía si estaba muerto o no. Si estaba vivo, bien, pero si estaba muerto aquella persona, él iba a quedar impura. Para no arriesgarse, tal vez decidió seguir su camino. El levita pasa más o menos lo mismo, pero pensemos en esta manera. Tal vez la duda de él fue decir, bueno, tal vez sea un engaño, que ese hombre no esté herido ni nada por el estilo, y que sea una trampa para atraparme a mí. Y decidió, por su propia seguridad, continuar su camino. Hermanos, yo creo que eso es muchas veces lo que pasa hoy por hoy. Para cuidar las apariencias, para cuidar el qué dirán, no ponemos manos a la obra, como aquel sacerdote. Para no lastimar esa apariencia de una persona pura o una persona diferente o mejor que los demás, no ponemos manos a la obra.
o por nuestra propia seguridad, no nos comprometemos con aquellos que necesitan, con aquellos que son nuestro prójimo, para velar por nuestra propia seguridad. Y muchas veces ponemos antes que a los demás, ponemos nuestros propios beneficios o nuestras pérdidas delante del amor a los demás. Yo quiero leerles una historia. Dice así: esto aconteció, y realmente aconteció en el año 1992, en unas Olimpiadas para personas especiales. En Estados Unidos se encontraban 10 competidores que estaban listos para salir en una carrera de 100 metros planos. Algunos de ellos eran discapacitados mentales y otros con discapacidades físicas. Cuando suena el disparo de largada, ellos comienzan a correr, pero todos obviamente no lo hacían de manera ordenada, a su ritmo, no respetaban la línea de cada corredor, pero todos salieron, todos corrieron. Pero como cada uno tenía su propia diferencia, su propia particularidad, algunos tenían autismo, otros tenían síndrome de Down, todos corrían como ellos podían, con un único objetivo, que era llegar a la meta. Bueno, pero no todos. Menos un pequeño con problemas de motricidad en las piernas. Este se tropezó en el asfalto a la mitad de la competencia, cayó y comenzó a llorar sin consuelo. Era un llanto de angustia y de impotencia. Los otros 9, que ya habían pasado por mucho, ellos escucharon ese llanto, y una niña, una chica con síndrome de Down, se acercó a él, le dio un abrazo y le dijo: vas a estar bien. No llores, vas a estar bien. Después, con la ayuda de los demás, con los 9, él se pudo levantar. Y los 10, todos agarrados, cruzados de sus brazos, cruzaron la meta. Obviamente no todos los espectadores puestos de pie estaban emocionados. Y esto revela realmente qué es amar al prójimo, como dijo Jesús. Sin importar la diferencia. Sin importar que por sus propias fallas, por sus propias limitaciones, las personas muchas veces tropiezan y se equivocan. Sin importar muchas veces la condición que nos hace diferentes. Algunos estamos mejores, nos sentimos mejores, algunos nos sentimos peores. Pero sin importar esas condiciones, Jesús dice que amar al prójimo tiene que ir por encima de esas cosas. No mirar las diferencias, no mirar los errores, no colocar nuestros propios beneficios o nuestras pérdidas antes que los demás. Y que es un camino que tenemos que transitar juntos. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita que le demostremos amor, así como nosotros mismos necesitamos que nos demuestren amor. Y la base del amor a nuestro prójimo, hermanos, es en primer lugar el amor a Dios. Es el amor a vos mismo, el amor propio. Porque si vos no te amás, y esto no es ser egoísta, si vos no te amás,
si vos no tenés un amor propio, un amor sano por vos mismo, el mismo amor que vos te demostrás por vos es el mismo amor que vas a demostrar por las personas. Y es algo importante que nosotros tenemos que entender. Como iglesia fuimos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en este amor, hermanos, nosotros vamos a revelar realmente que nosotros amamos a Dios. Y yo, para finalizar, quiero leer un texto que está en la primera carta de Juan. La primera carta del apóstol Juan. Capítulo 3, versículo 16. Y es un texto muy parecido a otro texto que nosotros conocemos de la Biblia, que está en el Evangelio de Juan, que dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la carta de Juan, hermanos, nosotros encontramos un texto muy parecido que dice así: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo se entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Del amor a Dios depende nuestro amor al prójimo. Del amor propio, del amor sano hacia nosotros mismos, depende el amor a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La respuesta de Jesús es todo aquel que necesite una demostración de compasión. ¿Cuándo debemos amar? Siempre que la persona necesite. Y todos nosotros siempre necesitamos que las personas nos amen. Así que nunca debemos dejar de amar. Nunca debemos parar de amar a los demás. Hermanos, Dios trató mucho conmigo a través de esta historia, a través de la historia del buen samaritano. Dios trató muchísimo sobre lo que es realmente ser iglesia. Y ser iglesia es eso, amar al prójimo. Si decimos que amamos a Dios, nuestro amor a Dios se revela a través del amor a sus hijos, del amor a las personas, del amor a las personas que nosotros podemos ver realmente. Y ojalá que esta verdad, hermanos, sea una realidad también en nuestras vidas como iglesia, que podamos vivir este amor incondicional por las personas también, este amor que va más allá de los errores, va más allá de las dificultades, va más allá de cualquier cosa que este mundo tenga y que realmente trate de impedir el amor, va más allá de esas cosas. Amén. Quiero invitarlos a ponerse de pie. ¿Quién es tu prójimo hoy? Son mis hermanos de la iglesia. Ok, todos somos tu prójimo. Pero fuera de este lugar, ¿quién es tu prójimo? Fuera de tu comunidad de fe, fuera de aquellos que comparten la misma esperanza, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es la persona a la cual Dios te dio para amar? ¿Cuál es el círculo tal vez de intimidad fuera de tu familia, fuera de tus vecinos, fuera de aquellos que concurrís siempre con ellos? ¿Quién es tu prójimo? Amén. Hermanos, ojalá salgamos de este lugar con eso siempre presente en nuestras vidas. Que Dios nos da
personas a las cuales podemos y debemos amar. Amén.